esta primera sesión lleva por título el de Fuentes normativas y contextos institucionales de la religiosidad popular. Y para poder acercarnos desde este contexto institucional a la religiosidad popular, pues vamos a desarrollar tres ponencias. La primera de ellas, precisamente, tiene a bien desarrollarla nuestro compañero Francisco Javier Crespo Muñoz, que es profesor ayudante doctor del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Valladolid y además también técnico de archivos del Estado, precisamente en ese enorme repositorio que tanta importancia tiene, ¿verdad?, para el estudio de la historia como es el propio archivo de Simancas. La aportación que Fran va a desarrollar lleva por título Ciencias y técnicas historiográficas para el estudio de la religiosidad popular, principios básicos, entendiendo que efectivamente todo abordaje requiere siempre de un comienzo y que ese comienzo sea lo más fundamentado posible. El que él sea precisamente la persona que abra esta primera ponencia, en esta primera sesión, no es una cuestión meramente de nepotismo. No vayan ustedes a pensar que por ser los primeros aquí estamos, o los organizadores aquí estamos abriendo calle, en absoluto. Es precisamente porque la trayectoria académica del profesor Crespo avala precisamente el que sea él el que, bueno, pues nos dirija ahora la palabra para ver cómo efectivamente desde los propios archivos se pueden establecer las bases metodológicas necesarias para toda aproximación concienzuda, seria, rigurosa, académica y lo más objetiva posible a la religiosidad popular. El profesor Crespo es doctor en Historia por la Universidad de Granada, institución a la que, bueno, pues ha estado vinculado durante muchísimos años, desde su etapa de becario de investigación y posteriormente como profesor contratado. Actualmente, como les decía, es profesor ayudante doctor del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Valladolid, compromiso que bueno, compagina con el de archivero del Estado por oposición en el Archivo General de Simancas. Su trayectoria académica pues, queda avalada por más de dos décadas de investigación, especializándose fundamentalmente en algo que es básico precisamente cuando alguien se acerca a un archivo, la recopilación, la transcripción y el estudio de las fuentes documentales. En su caso, las referidas a la historia de España y centradas, focalizadas además en el antiguo régimen. Fruto de ese trabajo constante en el archivo son su producción de monografías, de artículos en revistas especializadas, de capítulos de libros, así como su intervención en numerosísimas charlas, congresos, conferencias, seminarios a lo largo de todo este tiempo. Todo ello compaginado, pues, evidentemente, con la labor docente, con la idea de acercar al alumnado a este universo archivístico que en un principio podía parecer solo restringido a lo que podríamos denominar las ratas de biblioteca, pero que, bueno, pues estamos ante un rol necesario en la profesión de todo historiador, de toda historiadora, a la cual, bueno, pues llamamos también a la participación, porque identificar, describir y acceder a un archivo es también un proceso tremendamente interesante. Como también saben ustedes, desde hace años el profesor Crespo es miembro del Instituto Universitario de Historia de Simancas y es desde esta institución desde la que coordina y dirige distintos proyectos, sobre todo el que ahora mismo pues, nos ampara, el que se desarrolla junto a la Fundación Pública Andaluza de Centros de Estudios Andaluces. Igualmente también el profesor Crespo ha sido coordinador de distintas ediciones, por ejemplo, del Simposio de Historia de la Semana Santa de Granada. No sé si les ha llamado a ustedes la atención que alguien que se conecte de la Universidad de Valladolid pues tiene un acento andaluz muy marcado y evidentemente sus raíces están presentes en su acento que lo seguirá acompañando por el resto de su vida. Yo no voy a entretenerles con más datos y directamente cedemos la palabra al profesor Crespo para que proceda a esta primera de las charlas. La religiosidad popular, desde la Edad Media y a lo largo del antiguo régimen, se materializó en acciones, negocios jurídicos y manifestaciones complejas e imbricadas en la vida cotidiana de las comunidades. Procesiones, funcionamiento de cofradías, fundaciones de obras pías, memorias y capellanías. Se trata de expresiones devocionales que se plasmaron en documentación
de tipología muy variada: escrituras notariales, registros sacramentales, libros protocolo de memoria y capellanías conventuales, estatutos y reglas cofrades, actas capitulares de las diferentes hermandades y todo un largo etcétera documental, disperso entre múltiples instituciones productoras y en diversos archivos. Comprender este entramado requiere no solo conocer dónde se encuentra la documentación, sino entender por qué se generó, quién la produjo, en qué contexto funcional nació y cómo fue preservada. El estudio científico de la religiosidad popular en un amplio espectro temporal hasta la actualidad requiere un aparato metodológico riguroso que trascienda la consulta e interpretación de fuentes documentales. La investigación reclama una aproximación integrada que combine el rigor de las técnicas archivísticas o el análisis diplomático para tener una total comprensión de los documentos de archivo, de sus agentes productores y de las funciones y actividades generadoras de la documentación. Las ciencias y técnicas historiográficas, es decir, la archivística, la palografía o la diplomática, combinadas con la historia del derecho y de las instituciones, conforman un conjunto de disciplinas auxiliares y convergentes que permiten no solo localizar y acceder a datos documentales relevantes, sino también evaluarlos críticamente, contextualizarlos adecuadamente y extraer de ellos el máximo potencial informativo. La archivística ha evolucionado en las últimas décadas con una metodología propia y un cuerpo conceptual muy sólido, consolidándose como realidad indispensable en las investigaciones históricas. Las bases científicas de la archivística dimanan de una serie de realidades fundamentales. Primero, los archivos son el objeto de la archivística en una doble consideración: como fondos documentales y en su contexto institucional de producción. La finalidad de la archivística consiste en recoger información de archivo y hacerla recuperable para su estudio. La metodología aborda los problemas y procedimientos de los archivos en su globalidad. El principio de procedencia proporciona el fundamento conceptual esencial por el que los fondos documentales se organizan a través de la producción por un agente, una institución, una persona o una familia, en el ejercicio de sus funciones. Dentro del denominado fondo, que se organiza de este modo, cada división, la serie, agrupa tipos documentales como resultado del desarrollo de una actividad concreta. En los trabajos de investigación sobre religiosidad popular, la asunción de este principio resulta clarificador. Permite identificar la documentación a este respecto dentro de archivos públicos, eclesiásticos o notariales, entre múltiples contextos de producción: la Vicaría General de la Diócesis, el Juzgado de Testamento y Capellanía, los escribanos públicos, los conventos que albergaban cofradías, los archivos señoriales de nobles patronos y los fondos desamortizados conservados en archivos estatales o en archivos históricos provinciales. La archivística ha desarrollado procesos de identificación y descripción de este contexto de producción. Este contexto integra dos dimensiones complementarias. Primero, el contexto orgánico, que proporciona información sobre el origen, desarrollo y evolución histórica del agente productor, así como sus relaciones con otras entidades. Segundo, el contexto funcional, que tipifica y analiza las funciones y actividades desarrolladas por el productor, su ámbito regulador y las relaciones con otras competencias atribuidas y complementarias. La aplicación de este concepto al estudio de la religiosidad popular plantea al investigador analizar los documentos dentro de la razón por la que fueron producidos, en qué marco institucional, con qué finalidad y según qué procedimiento. Consideremos, por ejemplo, el caso de las capellanías y memorias de misa, con resultados informativos distintos según el contexto de producción diferente. En el concepto archivístico de contexto de producción, identificar claramente al productor documental resulta fundamental para toda investigación, incluyendo, por supuesto, el estudio de la religiosidad popular. Un productor es aquel agente, institución, persona o familia, que en el desarrollo orgánico de sus funciones y actividades crea, reúne y conserva documentación. Identificar los productores relevantes para un tema de investigación constituye el paso metodológico previo a la localización de archivos y fondos documentales de estudio. Para la investigación de la piedad popular en ciudades andaluzas durante el antiguo régimen, los productores documentales pertinentes incluyen la vicaría o provisorato, juzgados y órganos jurisdiccionales diocesanos, las parroquias, conventos y monasterios que albergan cofradías y capellanías,
los escribanos públicos y las notarías, los concejos y autoridades municipales, la Real Audiencia y Chancillería de Granada, órganos de la Administración Central, como el Consejo de Castilla o la Delegación Provincial de Hacienda pertinente, y familias nobles que poseían patronatos y capellanías o sostenían hermandades y cofradías. La comprensión terminológica de los mencionados conceptos archivísticos permite desentrañar la localización de documentación relevante entre distintos archivos, requisito indispensable para una investigación efectiva. Así, archivos de instituciones civiles, empezamos por los archivos estatales. Archivo Histórico Nacional, la sección clero, con noticias de los monasterios y conventos desamortizados que fueron sede de hermandades. Por otro lado, dentro de consejos suprimidos, se encuentra el fondo producido por el Consejo de Castilla, controlador del orden, la moralidad y la ortodoxia. Finalmente, en la sección Fondos Contemporáneos, concretamente del Ministerio de Hacienda, la documentación procedente de los procesos desamortizadores del siglo XIX. En el Archivo General de Simancas, la documentación de la agrupación documental Dirección General del Tesoro para los bienes desamortizados a hermandades y fundaciones piadosas a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y la sección Gracia y Justicia, lo que se refiere al Ministerio de Negocios Eclesiásticos del Gobierno intruso, que reúne expedientes e inventarios de patrimonio eclesiástico requisado y distribuido por el gobierno de José I Bonaparte. El Archivo Histórico de la Nobleza, un amplio rastro documental sobre el sostenimiento de cofradías y hermandades por familias nobles, el mecenazgo de arte sacro y el mantenimiento de capillas y capellanías por parte de la nobleza, etcétera, etcétera. Por lo que se refiere a archivos regionales, destacar el archivo de la Real Chancillería de Granada y su Real Acuerdo. Por lo que respecta a los archivos locales, los archivos históricos provinciales, con los libros y legajos de instituciones religiosas desamortizadas, los bienes y propiedades del Estado de las delegaciones provinciales de Hacienda y, por último, en algunos casos, el resultado del desempeño de los notarios de cada provincia, conformando durante siglos los voluminosos protocolos notariales. Por lo que respecta a los archivos de las diputaciones provinciales, recogen la producción documental de esta institución de administración local y su supervisión de asociaciones de laicos y cuestiones de materia cofrade. Por lo que respecta a los archivos de instituciones eclesiásticas, los archivos diocesanos, por un lado, reúnen los fondos procedentes de órganos de la curia diocesana, que entendían de una variopinta temática sobre religiosidad popular. Por otro lado, se conservan en estos archivos una serie de fondos parroquiales de la diócesis, con registros sacramentales, libros de fábrica, etc. Por último, los archivos de hermandades y cofradías. Constituyen la memoria escrita generada por los agentes productores más directamente vinculados a las manifestaciones de religiosidad popular. Lamentablemente, en muchos casos, los documentos se hayan desaparecido o su organización es tremendamente deficiente. Los archivos existentes de las hermandades y cofradías andaluzas suelen incluir las reglas de cada una de estas instituciones, libros de actas de las reuniones de oficiales, los libros de ingresos de hermanos o los libros de cuentas generadas, etcétera, etcétera. La diplomática actúa como disciplina auxiliar de la archivística, al estudiar uno de los caracteres externos de los documentos que enunciara Schellenberg, el tipo, o forma de estructurar el contenido sustantivo de la documentación. En este sentido, junto al análisis de las tipologías diplomáticas, el establecimiento de la tradición documental permite contextualizar adecuadamente la información archivística. Desde la perspectiva de la diplomática es posible identificar tipos documentales y su capacidad y pertinencia en los estudios de religiosidad popular. Podemos citar algunos ejemplos. Libros de reglas, que son los estatutos o el reglamento interno que rigen la organización, gobierno o cultos de una cofradía. Los libros protocolos y de fundaciones piadosas de conventos y monasterios, con asientos de información sobre capellanías, patronatos y memorias. Testamentos y otra documentación notarial relacionada con las testamentarías. Procesos y expedientes sobre instituciones pro remedia anima. Libros sacramentales de difuntos, que incorporaron datos relevantes sobre mandas piadosas, legados a hermandades o fundaciones de misa, etc. La documentación de la desamortización. Señaladamente fructíferos son los datos sobre inventarios, alhajas, enseres, objetos de culto, pintura
o esculturas de monasterios y conventos desamortizados, un proceso de desamortización que afectó desde la época de Carlos IV a hermandades y cofradías, a memorias y capellanías y a fundaciones piadosas. El enfoque archivístico que venimos planteando se traduce en realidades básicas que deben imbricarse a través de la descripción documental normalizada. La descripción de los documentos de archivo constituye el proceso de elaboración de representaciones relativas a fondos y series y sus divisiones, así como a unidades documentales, compuestas o simples. La norma internacional para abordar esta tarea descriptiva es la ISAT-G. Permite recoger información esencial sobre los documentos de archivo, fechas, asuntos o relaciones con otros documentos. La descripción del contexto de producción o de entidades no documentales se realiza a través de las normas ISAAR-CPF para los agentes productores e ISDIF para las funciones y sus actividades. Reúnen información esencial para identificar, describir y relacionar agentes y funciones. La ciencia y técnica historiográfica referenciadas hasta ahora, archivística y diplomática fundamentalmente, se integran en un conjunto de disciplinas, las cuales, auxiliándose unas a otras, potencian mutuamente su capacidad informativa. De este modo, por supuesto, destacar la paleografía, la historia de las instituciones, el derecho o las tecnologías de la información, que proporcionan un conjunto de herramientas y procesos que permiten crear, almacenar, procesar y transmitir información de manera rápida, amplia e interoperable, programación de bases de datos, digitalización de documentos analógicos, etc. Por lo tanto, la implementación práctica de la ciencia y técnica historiográfica en investigación sobre religiosidad popular plantea un procedimiento sistemático, con una fase primera de identificación de productores relevantes, una fase segunda de localización de archivos, una fase tercera de selección de fondos, una fase cuarta de análisis diplomático de series, una fase quinta de descripción normalizada y una fase sexta de interpretación historiográfica contextualizada. Concluimos. La religiosidad popular constituye un objeto fundamental de investigación histórica, que requiere rigor metodológico equivalente al aplicado a la historia política, económica o institucional. La ciencia y técnicas historiográficas proporcionan ese rigor, permitiendo que dispersos testimonios documentales sean debidamente analizados, contextualizados e incorporados en el análisis histórico, enriqueciendo nuestra información y comprensión de esta compleja realidad. Los principios básicos que emergen se sintetizan en: toda documentación nace del desarrollo de una función específica. Segundo, el contexto de producción no es accesorio, sino que es determinante para el análisis documental. Tercero, la distribución de documentación entre distintos archivos sigue una lógica, esa lógica de producción. Cuarto, el análisis archivístico y diplomático proporciona un resultado crítico y estructurado de los datos. Las proyecciones futuras de estudio debieran incluir, primero, una mayor integración de bases de datos digitales y de herramientas de análisis textual automatizado, con metodología historiográfica clásica, por supuesto. Y segundo, exploración de documentación de carácter audiovisual o gráfico, dibujos, fotografías, mediante enfoques archivísticos integradores. Muchas gracias.